según el gobierno, para de alguna manera menguar lo que es el impacto de la pérdida salarial, pero se mantiene con esa cifra fija y nada más. Bueno, vamos a sumarlo a la conversación a Eugenio Semino, quien es justamente defensor de la tercera edad, exactamente. ¿Qué tal, Eugenio? Gracias por atendernos. Qué gusto poder saludarlos. Igualmente. Bueno, ¿cómo ve la situación que se plantea a partir de este veto y qué camino le ve, de acuerdo a las intenciones del gobierno, a una eventual recomposición de algo de lo perdido por parte de los haberes? Sí, primero poner en contexto, tal cual ustedes estaban señalando, lo que tiene que ver con la ley y con el veto. Esta ley se dialogó, se discutió en el Congreso de la Nación durante 7 meses. Durante esos 7 meses el haber de los jubilados se siguió licuando, llegando a un momento, el actual, ya que esto viene de arrastre de muchos años, pero se ha precipitado sobre todo a partir del año pasado y en este periodo de la actual administración. Veamos, tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que al día de hoy, con el bono incluido, el bono es un pago no registrado, es un pago negro que se realiza desde hace 2 años y ahora lo explicamos, están cobrando de bolsillo alrededor de 300.000 pesos, 304.000 pesos. A su vez, hay 1 millón más de las llamadas pensiones no contributivas que tienen que ver con personas con discapacidad y las PUAN, pensiones de adultos mayores, que están aún por debajo de ese mínimo y están percibiendo alrededor de 250.000 pesos. Y ahora va el gran tema. Nadie puede vivir en Argentina con esa suma. En realidad estamos, y lo venimos señalando desde hace 2 años y se profundizó ahora, en una crisis humanitaria del sector. Hasta acá lo económico, pero a su vez tenemos un sistema de salud totalmente estresado, pospandemia, con prestaciones que no se dan tiempo y forma. El mismo día que se conoció el veto, se conocieron la disminución de descuentos sobre medicamentos de pago, por lo cual se agrava aún más la situación que estamos describiendo. Eugenio, en términos de lo que sancionó el Congreso de la Nación, que está vigente, ahora está el veto de por medio, pero está sancionado, tiene que ver con lo que ustedes señalaban, una pequeñísima recomposición. Cuando se habla de esos 8 puntos de recomposición, que en realidad debieran releer algunos diputados y senadores lo que han votado, porque son 7.2, pero bueno, en cualquier caso, para los jubilados de esos haberes mínimos de los 300.000 pesos, son 18.000 pesos. Y para los de la submínima, las personas, por ejemplo, con discapacidad, que están en 250.000 pesos, el reajuste sería de entre 11 y 13.000 pesos. Bien, Eugenio, seguramente... de pobreza, de miseria que están soportando al día de hoy. Sí, por lo cual, lo que preocupa al Ejecutivo y lleva al veto no es exclusivamente esta suma de los 7-8 puntos, porque eso ya está absorbido en términos fiscales por la licuación de los 7 meses que yo refería. Hay algunas medidas que las enumero rápidamente que son las que llevan al veto. Una de ellas, la que ahí se señalaba, se paga desde hace 2 años y 1 mes una suma no remunerativa, no lo paga ningún Estado del mundo, es decir, las sumas que se integran a un haber son parte de ese haber. Acá no es así, se le dio el nombre de bono y es discrecional, lo paga el funcionario de turno conforme se le ocurra. Por ejemplo, durante el año pasado ese bono subía antes de una elección y caía inmediatamente al mes siguiente. De todos modos, en el 2023, el reajuste aún con bono fue el 140%, la inflación 211%. ¿Qué pasa este año? El actual ministro sigue la política del ministro que inventó el bono, que es el anterior. Y discrecionalmente, ¿qué hace? Lo congela. Desde hace 7 meses, de marzo hasta hoy, ese bono quedó en 70.000 pesos.
Por lo cual, cuando se aumenta conforme IPC, que es lo que está establecido actualmente, los 6 millones, los jubilados de la mínima y las personas con discapacidad, no reciben el total de ese IPC. Por ejemplo, este mes, septiembre, el IPC que se aplica es 4 puntos. Pero ¿qué pasa? Como el bono no tiene reajuste, está congelado, lo que reciben estos 6 millones de jubilados son 3 puntos de aumento. Por eso decía anteriormente que se fue licuando el haber durante todos estos meses. La otra cosa, bueno, quiere lo que establece la sanción es que ese bono pasa a ser parte de la remuneración. Esto hace que se pierda la discrecionalidad para fijarlo, congelarlo o no darlo, y la movilidad se aplica sobre el total, el haber con más el bono. Por otra parte, la otra cosa que le preocupa y mucho es que más allá de establecer que se mantiene el IPC como fórmula de reajuste, agrega esta sanción que si a fin de año, lo explico lo más sencillamente posible, si a fin de año el IPC es superado por lo que son la variación de los precios, de los salarios de los trabajadores activos, es decir, el RIPTE, en el mes de marzo siguiente hay que hacer una corrección que es equivalente a la mitad de lo que supere ese valor de los salarios de los trabajadores activos respecto al IPC. Se minó. Estos son temas centrales que, claro que sí, llevan al veto, con más la ratificación. Esto es una obviedad porque es el Estado que no cumple con la anterior ni con esta administración, la ratificación del pago de las sentencias judiciales. Hay más de 20.000 sentencias firmes que debieran haberse pagado dentro de los 120 días hábiles, y de 2 años a esta parte no se pagan. Bien. Y por último, un tema que tiene que ver con las provincias. Ustedes sobre todo están incluidos y con obviamente con gran espera al respecto, que es que se salde la deuda con los 13 institutos provinciales de seguridad social, una deuda que ya abarca cientos de miles de millones. Sí, y que la conocemos muy bien nosotros acá en Córdoba. Sí, la conocemos muy bien. Eugenio nos ha descrito muy bien la realidad de los jubilados, así que le agradecemos. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por este contacto, Semino. Buenas noches. Muchas gracias. El agradecido soy yo, y el veto es posible que lo podamos atacar con un amparo colectivo también por la falta de los fundamentos correspondientes. Pero bueno, esto lo tenemos en análisis. Claro que sí. En estas horas, así que les mando un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.